Start now. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Si alguien... Bienvenidos a este webinar en esta tarde. Nos da muchísimo gusto que estén conectándose y vamos a estar viendo de dónde se están conectando, pero nos da mucho gusto recibirlos en esta tarde. Y bueno, allá hay personas que nos mandaron sus comentarios desde México, de Guatemala, de El Salvador, Colombia, Perú, Estados Unidos y más los que se sumen ahorita que se vayan conectando. Les damos la cordial bienvenida a nombre de MAI América Latina con este seminario web titulado El Folleto, el Evangelista Olvidado, y que tenemos a un invitado muy especial, muy querido y respetado, el hermano René Zapata. Quisiera compartir antes unos comentarios que nos hicieron llegar anteriormente. Emma Horta de Colombia nos escribe y nos dice: será un gran placer ver al hermano Zapata, de quien tenemos gratos recuerdos. También de Guatemala, Marta nos dice: escribí un folleto de 10 páginas, 11 por 11 centímetros, La peor cárcel, y deseo evaluarlo según los principios que presenta el hermano René Zapata, a quien conocí y entrevisté en ELA hace muchos años en Puebla. Gracias, Marta Berberian. Y Mayra Gris de México nos escribe: muchas gracias por organizar los webinars, son de aprendizaje y de bendición. Les queremos recordar que en nuestros webinars ustedes pueden anotar sus preguntas que al final de la ponencia se estarán respondiendo. Tendremos un primer tiempo de exposición por nuestro hermano Zapata y al final unos 15-20 minutos para responder a las preguntas que ustedes nos escriban. Entonces, siéntanse con toda la confianza, la libertad de escribir sus preguntas y para que reciban las respuestas al final de la exposición. Habiendo dicho esta anotación para que ustedes sepan cómo participar, queremos presentarles a nuestro invitado y voy a leer un poquito acerca de él, de nuestro invitado del día de hoy. El hermano René Zapata es graduado de la Universidad Bob Jones de Carolina del Sur en Estados Unidos, con licenciatura en Biblia y maestría en Educación Cristiana. Es un reconocido pastor, maestro, conferencista y evangelista en México, Centroamérica y el sur de los Estados Unidos. Por 23 años colaboró en Ediciones Las Américas, en varios puestos como editor del material juvenil, director general, promotor de seminarios de capacitación para maestros de escuela dominical, etc. También fue productor del programa radial Enseñemos, que se transmitió en 10 países diferentes. Es autor de 5 libros y varios folletos. Actualmente colabora como pastor emérito en la Iglesia Bíblica Torrefuerte en Puebla, México. Bienvenido, hermano. Es un placer contar con su presencia y experiencia. El tiempo es suyo. Muchas gracias, Elsie, y muchas gracias a todo el equipo. Y una muy cordial bienvenida a todos los que nos están escuchando. Veo que vienen de diferentes lugares. A través de los años, el Señor nos ha permitido conectarnos de alguna manera con ustedes. Y pues por estar tantos años conectado con Ediciones Las Américas, ELA, pues me han dado este privilegio de poder platicar un ratito con ustedes también. Así que el tema es un poquito diferente. Es el evangelista olvidado, el folleto. Muchas veces estamos nosotros olvidando varias cosas, pero aquí hay algo importante, algo que se ha usado a través de los siglos y se ha estado diluyendo. El evangelista olvidado, pues le llamo así, porque un folleto puede ser un evangelista eficiente, eficaz. Puede alcanzar lo que un libro quizás no puede hacer. Puede hacer lo que un programa de radio o televisión no pueden hacer. Sin embargo, es un evangelista que está quedando al margen, está quedando afuera y no podemos encontrar la razón. Pero hoy vamos a ver
varias cosas relacionadas con el folleto, con la lectura, con los libros. Recuerden que todo cristiano es un evangelista y tiene la obligación de obedecer la gran comisión. Todo cristiano. No nada más aquellos que digan es que Dios no me ha llamado a eso. Es que Dios no me ha indicado exactamente qué es lo que debo hacer. No. Todo cristiano ha recibido lo que llamamos la gran comisión. Y debo decir, esta no es una sugerencia, no es una opción, es una orden directa del Señor. Y dice que nosotros seremos sus testigos, pero iremos por todo el mundo haciendo ¿qué? Discípulos, enseñándoles las cosas que Él nos ha enseñado. El mismo Señor Jesús dijo a sus discípulos que ellos eran la luz del mundo. La oscuridad se retira cuando la luz brilla. El mundo está en tinieblas por falta de luz y muchas veces un folleto puede ser una pequeñita luz que esté brillando en medio de la oscuridad, pero puede ayudar. El Señor dijo que tenían que hacer, pero nunca les dijo cómo hacerlo. Dice, y me seréis testigos de ir y predicar el evangelio a toda criatura, pero nunca les dijo cómo. Y esto naturalmente despertó diferentes ideas, diferentes prácticas, diferentes métodos, y cada uno empezó a trabajar con su propia iniciativa. Mire, por eso tenemos tantas formas de brillar. Debemos llevar la luz a donde no la conocen. Por eso tenemos tantas formas que vamos a ver en esta tarde, cómo Dios ha usado libros, ha usado revistas, ha usado películas, videos, todo. Pero hay un evangelista ignorado a veces, marginado a veces, que es el folleto evangelístico. La página impresa ha sido un medio y por eso tenemos tantos libros. Hay bibliotecas con miles de libros. La principal se encuentra en Washington, pero últimamente he estado viendo bibliotecas de veras fabulosas en Portugal, en otros países de Centroamérica, de Sudamérica, de Europa, de Asia. O sea, el libro, hermanos, está aquí y yo creo firmemente no se va a ir. Hay muchos cambios. Ahora están usando, por ejemplo, métodos más tecnológicos, métodos más técnicos, más pues diferentes, ilustrados. Pero ¿por qué la gente no lee? Se ha puesto a pensar en eso. Usted mismo, ¿cuántos libros al año lee usted? ¿Cuántos libros cada 6 meses lee usted? Yo recuerdo cuando estábamos en El Salvador trabajando, propusimos que la iglesia leyera por lo menos un libro al mes. Y yo como pastor era el que sugería el libro. De modo que toda la iglesia estaba leyendo el mismo libro y a veces de ahí sacábamos ciertas lecciones o mensajes prácticos para los lectores. Ahora, no todas las iglesias hacen esto. Se han levantado clubes de lectura, pero como que se duermen y se apagan. Sin embargo, ¿qué es lo que podemos hacer? La página impresa, pues, ha sido un medio y por eso tenemos tantos libros, comentarios, guías de estudio, libros de texto, novelas cristianas, etc. Pero hay enemigos alertas que la gente los ve y por eso no lee. Hay enemigos alertas e impiden que la gente lea. Vamos a ver 3 de ellos o más rápidamente. En primer lugar, el analfabetismo. ¿Por qué no lee la gente? Porque no sabe leer. Nunca se le enseñó a leer. Yo recuerdo por muchos años México luchó contra ello y logró triunfos. La gente aprendió a leer, pero no lee. Entonces no es solo enseñarles a leer, sino despertar en ellos un interés
una atención a los libros. Hay una gran diferencia entre atención e interés. Pues nosotros podemos lograr la atención de alguien con una buena portada, con un buen título, pero el interés va a venir cuando ellos empiecen por lo menos a ver el contenido y luego ya pueden ir avanzando en aquel libro. Otra razón es la falta de tiempo, la priorización de otras responsabilidades. Sí, quiero leer, pero ahorita tengo que terminar esto. Quiero leer, pero tengo que terminar la cocina, lo que tengo ahí en el horno y todo, ¿no? Sí, pero tengo una junta en la tarde, tengo una reunión en la noche. Y todo el tiempo tenemos prioridades que van dejando la lectura a un lado. Yo debo decir que la lectura de libros realmente es lo que hace la diferencia entre países del primer mundo y de los demás. Usted observe, hay países y personas de esos países, aún al viajar en el avión, en el metro, en el autobús, siempre llevan un libro, y no delgados, llevan libros gruesos y están leyendo. ¿Por qué? Porque así les enseñaron, porque para ellos la prioridad es leer y aprender. El precio de los libros es otra razón. Todo va subiendo. El papel sube, la tinta sube, los sueldos suben. De modo que el precio de los libros tiene que ser también algo que vaya subiendo. Y entonces ya la gente se pone a pensar, ¿qué leo o qué como? ¿Qué es más importante? ¿Pagar la luz, pagar el gas o comprar un libro y leerlo? ¿Qué es más importante? Ver qué vamos a comer mañana, pagar la colegiatura de los hijos o leer un libro. De modo que los libros empezaron a decaer cuando sus precios empezaron a subir. Y por más que usted ponga hermosas portadas y todo, muchas veces el libro ha quedado también ignorado. El otro es que tenemos un uso excesivo de las redes sociales. La gente prefiere mejor buscar un WhatsApp o buscar en la computadora o buscar en un teléfono celular, pero no quiere tomar tiempo para leer. Ahora, los países, decía, del primer mundo, son países que leen, son países que desean seguir. ¿Por qué? Porque les enseñaron desde pequeños la importancia de la lectura. Hay más obligaciones muchas veces, menos tiempo, indiferencia a lo espiritual. Antes leíamos comentarios, buscábamos, y ahora como ya tenemos todo por nuestras computadoras, es más fácil picarle un botón que estar buscando las páginas, ¿verdad? Sin embargo, el folleto es el que nos va a responder. Muchos trataron de disminuir el tamaño del libro, el grosor del libro. Hubo un tiempo en que estaban saliendo unos ejemplares que le llamaban de bolsillo, porque podía usted meterlos en la bolsa de su saco, en la bolsa de la dama, podía ir ahí el libro. Sin embargo, los libros, el grosor o lo delgado, no era lo que iba a hacer que la gente leyera. Pero la gente sigue encerrada en su indiferencia a la lectura. Surgieron nuevas ideas. ¿Qué podemos hacer? Y se ha visto un mayor interés, pero todavía no alcanzamos o no sabemos cuántos están leyendo. Estaba leyendo hace poco que en Corea del Sur, por ejemplo, envió libros y Biblias en globos a Corea del Norte. Cada caja llevaba una aplicación que rastreaba el viaje y sabían dónde caían, pero no sabían si los leían o no. Hemos visto muchas veces por internet cuadros, videos de, por ejemplo, en China, cuando les llega una caja de Biblias, ¡qué bendición! En Cuba,
cuando les llega una caja de Biblias o oportunidad de tener una. ¡Qué bendición! Sin embargo, no toda la gente está interesada en leer. Alguien daba un dato pues, triste. Decía que México lee alrededor de medio libro al año. Imagínense, medio libro. Yo decía, eso no es cierto, porque un cristiano por lo menos debe de leer 66 libros al año. Sin embargo, muchos no están leyendo ni la Biblia. ¿Cómo van a leer entonces otros temas? Decía, surgieron nuevas ideas. Por ejemplo, estaba leyendo de una persona que se dedicó a sellar botellas y metía el folleto, el Nuevo Testamento, lo que podía en aquella botella y lo lanzaba al mar. Esta no era plástico, de modo que no podía dañar a la fauna. Sin embargo, muchas botellas quizás se rompieron en el camino, pero otras llegaron. Y hay testimonios de personas que en la playa encontraron una botella y al abrirla, ahí estaba un folleto. Quizá la novedad los hizo leer el folleto. Muchas veces también tenemos organizaciones que se han dedicado a impulsar la lectura. Por ejemplo, los Gedeones internacionales. Los Gedeones iniciaron un esfuerzo evangelístico obsequiando Nuevos Testamentos en cuarteles, en escuelas, en diferentes lugares donde había gente. Ahora, últimamente aquí en México, ahora durante la pandemia, hubo un buen grupo de Gedeones que salían a las colas que estaban esperando ser vacunados. Y en lo que estaban ahí parados, recibían el Nuevo Testamento y algunos se pusieron a leerlo aún ahí esperando su turno. Eso pues, la iniciativa se ha despertado. Y ahora tenemos cómo ellos han entrado a cárceles, han entrado a cuarteles, a hospitales, a escuelas y en fin, cada oportunidad que Dios les presenta y pueden ellos usar. Pero surgió después de todo esto, del libro grueso a delgado, del libro grande a pequeño. Todo esto fue cambiando. ¿Por qué? Para querer hacer que la gente lea. Pero el folleto es un pequeño colección de 3, 4 hojitas chiquitas, pero ahí va el mensaje que usted quiere que la gente escuche. Al ratito le hablo de ellos. Pero ¿por qué folletos aún ya no quieren ser leídos? ¿Por qué folletos no están alcanzando a la gente que nosotros quisiéramos alcanzar? Creo que muchas veces tenemos que ver la presentación y la calidad del folleto. El folleto debe de ser atractivo, que despierta, decía, no solo la atención, sino el interés del que lo recibe. Hay mensajes concisos, claros, directos en el folleto, que no se llevará ni 5 minutos en leerlo. Ahora también aún en radio y televisión vemos cápsulas evangelísticas que solamente el orador habla 5 o 6 minutos y ya. Y en lugar de estar escuchando un sermón de 40 minutos, 50 minutos, solamente escucha 5. Esa es la tendencia ahora, usar lo que es instantáneo, lo que es rápido, lo que es pronto. Y yo creo que muchas veces ahí hemos fallado. Si tenemos tan poquito tiempo con el lector, debemos de aprovechar al máximo ese poquito tiempo. De modo que la presentación del folleto es muy importante. La calidad del folleto. Yo he visto folletos impresos en papel de veras corriente. Se ven feos. No se pueden ni ser uno atraído a ellos. Mal impresos, mal color, mal tinta. Bueno, yo creo que la presentación y la calidad de un folleto es muy importante. Que sean atractivos, que decía que despierten no solo la atención, sino el interés. Hay diferencia entre estos dos.
Yo puedo estar dando una clase y si veo que dos niños están platicando, jugando o viendo su celular, yo puedo decir, niños, pongan atención, ya los capto, pero la atención se disipa. Pero si yo puedo empezar con algo que capte su interés, yo voy a lograr mucho más. Y eso debemos de tener en mente. Cuando yo doy un folleto, cuando yo compro un folleto, cuando yo adquiero un folleto, que sea un folleto que capte el interés de la gente que lo reciba. Miren, por ejemplo, nos ayudan mucho las fechas especiales, y vamos a mencionar eso también. Pero yo no voy a estar dando un folleto de Navidad en Semana Santa. Posiblemente hay un folleto de Semana Santa que pueda ser más efectivo. Y en Navidad repartiré el apropiado para la fecha. Deben de ser con un mensaje conciso, directo, claro, y que no deje dudas, que no deje preguntas, sino al contrario, despierte un interés en conocer más, saber más. Por eso es que un buen folleto debe de tener cómo poder seguir a la persona que está leyendo. Cuando usted compre un folleto, si no lo puede imprimir usted directamente, póngale un sello en la parte de atrás, el nombre de su organización, el nombre de su iglesia, la dirección, la hora en que se reúnen, y esta persona podrá entonces buscar y encontrar lo que está deseando. Miren, hace unos años, en Sion, en las Américas, recibimos una carta del desierto del Sahara. Y dijimos, desierto del Sahara, ¿quién nos escribe de allá? Y era una persona que había encontrado entre la arena un folleto de Ediciones Las Américas. El folleto tenía la dirección nuestra, tenía el apartado, la ciudad y todo. Y esta persona tomó tiempo desde allá del Sahara para enviarnos la carta y pedirnos que le enviáramos más información. Si hubiera sido solo un folleto, sin dirección, sin nadie responsable, quizá aquella persona lo lee, pero se queda igual o peor. Bueno, el folleto pues viene a ser un evangelista que es olvidado. Ahí están. Tenemos folletos nosotros que podemos aprovecharlos, decía, en los eventos, en fechas especiales. Por ejemplo, aquí tengo unos. Ocúpate en la lectura, es una organización que está impulsando la lectura y ha principiado especialmente con folletos. No está principiando con libros, qué interesante. Y, por ejemplo, en Navidad tienen este folleto que se llama Despreciado. Este folleto ha sido impreso, yo creo, más de 1 millón de ejemplares. Han sido repartidos en México y en sur de Estados Unidos, en América Central, en América del Sur. Este folleto tiene ya alrededor de unos 40 años. Sin embargo, cada vez que se acerca Navidad, vienen pedidos de librerías, de iglesias. Quieren tener un folleto que explique lo que es realmente la Navidad. Así que ahora tenemos nosotros un folleto para esa fecha. Tenemos la Pasión de Cristo. Es un folleto que se puede usar mucho dentro de la Semana Santa, dentro de la Semana Mayor. Y yo creo que mucha gente al verlo, pues se pone a buscar y qué dice. Y está escrito en tal forma que la que lo lee obtenga el mensaje conciso, claro, directo. El camino a la vida es otro folleto muy bueno. Hemos impreso y repartido miles de este folleto en varios países y nos siguen pidiendo. Y los tenemos ya en producción y también en bodega para surtir. Y el evento próximo que viene es el plan del Mundial en Qatar. Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos un folleto que dice el plan del Mundial en Qatar en 2022. Y sabe que ya hemos empezado a repartir alrededor de unos 30,000 y la gente, yo no he encontrado a nadie que lo rehúse. ¿Por qué? Porque estamos tocando un tema actual.
Estaban tocando un tema que les interesa. Entonces nosotros empezamos presentando todo el plan de juegos, quién juega qué día, contra quién, a qué horas, todo. Ahí está. La gente le va a gustar, porque va a ir apuntando inclusive cómo quedaron después de un partido, quién ganó, quién perdió. Pero ya la última parte del folleto dice, pero hay otro plan. Y hablamos del plan del Mundial, pero hay otro plan que usted también debe conocer. El plan del Mundial dura 30 días. Este plan dura toda la eternidad. Y presentamos el plan de salvación en un folletito pequeño como este. De modo que, queridos oyentes, aproveche usted estos eventos. Usted que tiene consultorio, ponga algunos folletos en su mesa donde están los pacientes esperando. Buscan siempre algo que leer. Yo he estado en consultorios donde me ponen revistas de medicina. Sinceramente, no me atraen. Ese no es el tema que yo quiero. Más estoy esperando que voy a pasar y me van a estar lastimando la muela y la boca y todo. Yo quiero algo que me apacigüe, ¿verdad? Y qué hermoso que ahí mismo el médico cristiano pueda poner unos folletos. Conozco una señorita que tiene una estética y tiene folletos ahí. Las damas llegan y se sientan y en lo que están esperando toman un folleto, lo leen, algunos lo meten en su bolsa y se lo llevan. Hay formas de que usted puede usarlos, aún en su propio automóvil. Usted no puede llevar cajas de libros, pero puede llevar un ciento de folletos. Estos folletos pueden estar ahí en la puerta de su auto y cuando alguien se acerca, ayudarle a salir del espacio donde está o cualquier cosa, algunos lugares hasta limpiar el parabrisas y todo, dele usted una propina, pero dele también un folleto. Aproveche cada momento. Como dije, es imposible andar regalando libros, pero hay quienes lo hacen. Hay organizaciones que dicen que el libro gratuito de este mes es este, pídalo. Pero yo me pregunto, ¿cuántos lo pedirán? Más todavía, ¿cuántos lo leerán? De modo que yo creo que cuando hablamos del folleto, estamos hablando de un evangelista eficiente, eficaz, pero que ha sido ignorado. Decía la organización Ocúpate en la Lectura hoy, ha hecho un énfasis grande en folletos. Ya ahorita está haciendo una segunda impresión del folleto del Mundial. Y gente lo está comprando, no solamente en México. Hemos tenido pedidos de Estados Unidos y de otros lados. De modo que le invitamos a que usted empiece no solo a leer, sino ahora a compartir lo que lee. No puede explicarle todo un libro al pasajero que va a su lado en el autobús o en el avión, pero puede darles un folleto pequeño, explicarlo y aún llevarlo al conocimiento del Señor. Agradezco mucho de ver la oportunidad de estar con ustedes y los folletos, digo, son fáciles de obtener y son también evangelistas eficaces, pero olvidados. No lo olvide usted. Si tiene oportunidad de adquirirlos en su país, en su ciudad, hágalo. Pero recuerde ciertas características que el folleto debe llevar y más que todo, que lleve el evangelio, que lleve el mensaje claro, conciso, que la gente lo lea, lo entienda y despierte en ellos deseo de leer más. Gracias, Elsie. No sé si ahí en este momento podemos tomar unos minutos para ver si hay algunas preguntas o algunas dudas o alguien que, como decía antes en unas clases, decía, ¿hay preguntas? No. ¿Hay dudas? No. ¿Hay murmuración? Ahí puede haber también. Así que le escuchamos. Gracias, Elsie. Muchas gracias a usted, hermano René Zapata. Es siempre un placer escucharle y aprender de lo que Dios le ha dado a través de todos estos años y que ha compartido también a través de la letra impresa. Muchas gracias por compartir esto. Y bueno, queremos animar a todos nuestros participantes. Si tienen alguna pregunta, pueden anotarla en la sección que dice preguntas y respuestas
Ahí pueden anotarla, se la leeremos al hermano Zapata para que nos pueda dar respuesta, ¿verdad? O algún comentario. Hay algunos que quieran saludar, entonces pueden escribir también sus saludos, decirnos desde dónde se conectan. Y bueno, mientras ustedes escriben, por aquí hay una pregunta para usted, hermano Zapata. ¿Qué recomienda a un escritor de folletos? ¿Qué incluir? ¿Cuántos textos? ¿Cómo decir mucho en pocas palabras? ¿Qué sería la respuesta? Bueno, creo que parte de esa pregunta ya la contesté, que el folleto debe de tener ciertas características. Lo principal, recuerden, no es ilustrar con un cuento, con una historia. Lo principal es que usted quiere dar el evangelio, quiere dar el mensaje central. Lo tiene que hacer en forma concisa, pero en forma clara. Que la gente no quede pues con dudas, que no quede inquieta, sino que pueda encontrar en el folleto no solamente la necesidad de su vida, sino cómo quitar el peso de esa necesidad y recibir lo que Dios le está ofreciendo. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. Para los que son editores y directores de casas de publicación, ¿cómo organizar un tiraje? ¿Dónde encontrar escritores de folletos o temas? Porque vamos del lado de los que publican o quieren publicar folletos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, yo creo que aquello que hacemos es aquello que estamos interesados en ello o sabemos que es de buen resultado. De modo que si yo veo que mis ventas de libros, especialmente aquellos gruesotes, los libros de Calvino, los libros de Lutero, pero tenemos otros más delgaditos o otros más pequeños, o aún tenemos un buen folleto, yo creo que usted puede encontrar la manera de hacerlo. No todos saben escribir, es otro detalle. Usted puede escribir y muchas veces ser hasta ofensivo en lo que usted escribe. Y yo creo que tenemos que tener cuidado, aún en las palabras que usamos. No en todos los países se usa la misma palabra para la misma cosa o la misma persona. De modo que, por ejemplo, nosotros aquí en México decimos güero. En Guatemala es un canche. En Salvador es un chele. En Panamá puede ser un huevo descompuesto, es un güero. Entonces, vemos que si decimos algo y ofendemos con lo que escribimos, mejor usar palabras en lugar de usar, como dije, güero, canche, chele, mejor decir rubio. Ya la palabra rubio abarca todos los pecados. Y lo mismo pasa en palabras normales de conversación. Cuando nosotros predicamos, bueno, su servidor ha tenido el privilegio de predicar en diferentes países y muchas veces he tenido que preguntarle al pastor o a algún hermano, oiga, ¿esta palabra se entiende aquí en Colombia? ¿Se entiende? Mire, una palabra muy sencillita. Nosotros en México hablamos de frijoles. En Colombia hablan de frijoles y es lo mismo, ¿no? Pero yo decía, me da frijoles, no estaba acostumbrado a decir eso. Cuando fui precisamente a Colombia, en cada casa que yo iba, me preguntaban, ¿no le provoca un tinto? Pues para mí tinto era bebida alcohólica, ¿no? Entonces dije, no, muchas gracias, no. Hasta que al fin me di cuenta que lo que me estaban diciendo es que si no deseaba una taza de café, no le provoca un tinto. Ya cuando supe qué estaban diciendo, yo también ya respondí. De modo que para poder hacer un folleto, tenemos que cuidar hasta la forma en que escribimos, las palabras que usamos y cómo presentamos aquel mensaje que puede ser un libro entero, reducirlo a 3, 4, 5 paginitas pequeñas. Muy bien, muchas gracias, hermano. Aquí ya tenemos algunos comentarios más. Mago Pérez, soy Margarita, sigo usando los folletos y los traigo conmigo. Me decían hermanos que eran obsoletos, pero me animan a continuar repartiéndolos. Gracias. Otro comentario de Patti Cabral. Mi abuelo, que era pastor de una iglesia,
Además, era podólogo y en el escritorio de su consultorio siempre tenía pilas de folletos para entregarle a sus pacientes. Tenemos aquí más comentarios. Elizabeth Márquez, sean muy bendecidos todos. Gracias, hermano Zapata. También Carmen Vera, una explicación sencilla pero muy práctica y hay que seguir utilizando el folleto. Gracias, Carmen. También nos manda saludos Manuel Javier. Por cuestión del trabajo entró un poquito tarde, pero qué bueno que te uniste, Manuel. Después tendremos también la grabación a su disposición. Oseas, gusten saludarte, hermano. Felicitaciones al pastor expositor René por este tema sobre el evangelismo con folletos. Y esta es una pregunta. ¿Qué temas nos sugiere, además de sismos, coronavirus, mundial de fútbol, guerra Ucrania-Rusia, etcétera? Pues yo creo que pensando en lo que está sucediendo, un folleto, por ejemplo, ahora que estaba la pandemia, el coronavirus, varios nos dijeron, no tiene folletos para los enfermos o no tiene folletos para los familiares de los enfermos, porque no dejaban entrar al hospital. Y de veras pensamos en ello, pero pasó todo y no lo hicimos. Llegó el Mundial del Qatar y nos arrebató la atención. Pero creo que hay temas que pueden ser tratados en un folleto. ¿Se acuerdan? Había una serie antes que se llamaba Chic, era un cuadernito chiquito. Uno lo veía hasta con figuras un poquito muy bruscas y todo, pero la gente lo leía. ¿Por qué? Porque le atraía las figuras, le atraía el tema, le atraía lo que estaba escribiendo aquel que había producido ese folleto. De modo que yo creo que en cada país quizá hay temas generales, pero en cada país también hay temas especiales. Por ejemplo, ayer tuvimos aquí en México la experiencia de un sismo 7.7. Gracias a Dios no fue todo el país afectado, varios estados. Aquí en Puebla estamos muy bien, estuvimos muy bien y estamos. Sin embargo, ¿qué tal sería un bonito folleto sobre sismos? O un bonito folleto sobre el temor, un bonito folleto sobre la misma muerte. Yo creo que podemos ir buscando dentro de la gente que nos conoce o que nos pide ayuda, qué temas podemos tocar con ellos y para ellos. Muy bien, gracias, hermano. Un comentario de Margarita Hort. Considero que también hace falta un diseño atractivo, como lo mencionaba. Así que hacen falta buenos diseñadores. Y bueno, hay muchos en esta época, que es un tema muy amplio que se pueden. Sí, hay estudiantes inclusive, que son artistas. Yo tengo aquí en la oficina una señorita que Dios mediante el año que entra sale para Jordania o para algún país de Asia para servir al Señor, pero en lo que se va la estamos exprimiendo con todo lo que ella tiene, porque ella tiene iniciativa, tiene ideas, tiene fabulosa la chica. Y yo quisiera que no se fuera, pero se nos va a ir, pero tenemos que sustituirla por otra. De modo que yo creo que, como decía alguien, si usted hace lo que le gusta, lo va a hacer bien. Y si alguien va a escribir un folleto es porque le gusta, está convencido que el folleto puede ser usado, que no va a ser ofensivo ni nada, sino al contrario, va a aclarar. Hay quienes han, como dice el apóstol Pablo, muchas veces tienen juicio, les falta el juicio, ¿no? Tienen impulso, tienen ánimo, tienen deseos, pero con poco juicio, y a veces el folleto se vuelve algo ofensivo, algo que despierta, pero no un interés sobre querer saber más, sino despierta un diálogo negativo. Eso dice él, pero no es así, es así. De modo que al escribir un folleto, busque el tema, busque el diseñador y busque, por supuesto, el escritor. Y creo que Dios va a usar eso. Gracias, hermano. Un comentario y pregunta también de José Carlos Gutiérrez.
Excelente exposición, muchas gracias. ¿Conoce algún tratado parecido a los CHICS, pero hechos en México? Sinceramente, no. Ese Chicks pegó, pero no conozco ahorita otro igual o parecido. Bueno, yo trabajé mucho tiempo con literatura. Estuve 23 años trabajando en Ediciones Las Américas, pero tengo 22 años que me salí. Entonces me he dedicado más a la predicación, a la enseñanza, y Dios me ha permitido escribir unos libros, pero realmente todavía tengo el deseo de escribir 1, 2, 3 folletos más sobre temas importantes. Muy bien, muchas gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, es el tiempo. No queremos irnos sin aprender más de nuestro hermano Zapata. Entonces todavía tenemos unos minutitos más. Bueno, aquí aparece otra pregunta. Dice, ¿qué gama de canales de distribución han sido efectivos o considera atractivos, aparte de las librerías o puntos de venta móviles? Bueno, como mencionaba, muchas veces los negocios, los consultorios, hay muchas maneras, hasta el mismo carro, ¿no? Puede uno en restaurantes, cuando se da la propina. Me atrajo a mí mucho un restaurante aquí en Puebla, pero cuando trajeron la cuenta, tenía la cuenta arriba y un folleto abajo, pero sinceramente era un folleto nada atractivo, un folleto que no me despertó ni interés ni nada para leerlo. Y yo fui a ver al dueño, dije, oiga, ¿y dónde adquiere sus folletos? Un poquito muy atrevido, ¿no? Pero me dijo una buena respuesta, nos los regalan. Entonces, como no nos cuesta nada, eso es lo que damos. Yo creo que cuando pensamos en dar algo, debemos de pensar no solo en la persona, sino en lo que estamos dando. Por eso decía, el folleto debe ser atractivo, el folleto debe ser algo que despierte el interés del lector. Y muchas veces no lo logramos por la misma presentación del folleto. De modo que hay maneras de poder distribuirlos. En la escuela muchas veces se puede. Con amigos. Conozco un hermano que era aquí en Puebla. Era coach del equipo de fútbol americano en la Universidad de la UDLA. Y recuerdo que él, cuando de veras abrazó al Señor, él quería que todos sus jugadores oyeran del Señor. No podía darles un libro a cada uno, pero me invitaba y me decía, oye, hoy cumple años fulano de tal, es el delantero del equipo, quisiera que vinieras y lo felicitaras y hablaras. Y este era un momento para poder ofrecerles también un folleto a ellos, que lo metan en su libro de texto, en su cuaderno, algo, y lo lean después. A aprovechar cada momento, cada momento. Y Dios se encargará, porque Él dijo, mi palabra no regresará vacía. De modo que el folleto debe de llevar textos bíblicos. El folleto debe de llevar explicación bíblica, porque esa es la que Dios ha prometido bendecir, no lo que yo me invento. Yo, les decía de los Chicks, eran bastante interesantes, pero en medio de todo aquello tenía un mensaje directo, tenía la palabra de Dios. Así que no sé si esto conteste la pregunta totalmente. Sí, en parte aquí nos ponen otro comentario de Saúl que hizo la pregunta, que se refiere un poquito más a intermediación, no para el cliente final. Es decir, aquí comentó, supongo que ese jugador, haciendo referencia al ejemplo, ese jugador adquiría esos folletos de algún intermediario. O sea, ¿cómo conseguirlos? ¿Por qué canales se puede conseguir? Sí, por eso decía que es muy interesante que en la parte de atrás tenga el nombre. Si usted quiere hacerlo ya más personal, pues ponga el consultorio, ponga el nombre de un salón de belleza, de esto, del otro, y la gente lo lleva y lo lee. Pero tenemos que tener mucho cuidado,
en lo que damos y en lo que regalamos. Esa expresión de este hermano del restaurante que les digo, que me dice, nos los regalan. Y le digo, pues yo pensé entre mí, pues con razón, no gasta nada, pues, da lo que le dan. Pero le enseñé el folleto del Plan Mundial y inmediatamente me compró 100. Y me dice, ¿y dónde puedo adquirir más? Al día siguiente fuimos, me acompañó la exdirectora de ELA, la señorita Ruth Mozo, y fuimos y había una feria, una kermés cristiana. Y mire, ahí nos dimos gusto. Y gente compró el folleto. ¿Por qué? Porque estaba presentable, estaba atractivo, tenía mensaje y tratamos de meter por lo menos en la explicación de la salvación un texto bíblico en cada uno de los 5 puntos que presentamos. Porque Dios prometió, como dije, bendecir su palabra, no lo que yo escriba. Gracias, hermano. Aquí tenemos unos comentarios más, pero antes quiero mencionar que estoy poniendo de nuevo en el chat el ministerio donde está participando el hermano Zapata junto con Ruth Mozo. Ocúpate en la lectura hoy. Ahí está el WhatsApp, el correo electrónico donde ustedes pueden comunicarse para adquirir particularmente este folleto y otros más, ¿verdad? Pero ahí es donde ustedes pueden acudir para adquirir este folleto para el Mundial. Y bueno, vamos a otros comentarios aquí de Patricia Cabral. Qué bendición escuchar exponer sobre este tema con tanto conocimiento y entusiasmo. Gracias, hermano Zapata. Dios le bendiga. También Marta Berberian dice, gracias, hermano René, por este tema muy valioso, pero como has dicho, se ha olvidado. Que Dios despierte interés en los escritores de escribir folletos breves, pero efectivos, para compartir el evangelio de modo atractivo. Dios te bendiga, hermano René. También hay una pregunta, y bueno, antes, sí, aquí. ¿Qué tipo de folletos, dice Keila, pueden ser atractivos para los niños? ¿Algunas sugerencias? Sí, teníamos nosotros en ELA, teníamos una serie de folletos para niños. Por ejemplo, había uno que se llamaba El niño que se fue de su casa. Quizá alguien en la calle lo lee, pues él también se fue de su casa, ¿no? Empieza a leerle. Había otro que decía, Dios me ama. En fin, tratábamos de que los dibujos, aquí ya no eran tan profesionales, pero tratábamos que los dibujos fueran atractivos para el niño y la historia o lo que diéramos fuera corta, pero específica para la edad. Yo a un niño no le regalaría un folleto del Mundial, pero podría darle un folleto para niños. Hay quizá eso más adelante, ocúpate en la lectura, hay hoy, digo, puede reproducir algunos de estos folletos para niños también. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, ¿sugiere usted en los folletos de hoy quizás usar una versión más moderna para que no queden dudas? Pienso en las nuevas generaciones. Sí, todo está cambiando. La música está cambiando. Yo creo que hasta la lectura está cambiando. De modo que a veces, pues, dar un folleto con los textos bíblicos de la 1909, a veces alguien se pone a leer y esto qué quiere decir, ¿no? Por ejemplo, en las traducciones hay tanto cuidado los que hacen este trabajo, este ministerio. Nos decía un hermano que trabaja precisamente en la Biblia revisada, decía que tenían que tener tanto cuidado porque en la versión Valera de 1909 y aún la de 1960, había un texto, por ejemplo, Romanos capítulo 12, decía que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, y ascuas de fuego apagarás sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Por más que lo ilustre y todo, una tribu en África entendía esto, que ascuas de fuego, y al que se convertía le ponían brasas en la cabeza, imagínate. Pero se dieron cuenta que esa no era la traducción. ¿Qué fue? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y
le harás que se caiga su cara de vergüenza. Pues eso suena mejor. Y es la verdad. Si mi enemigo tiene sed, yo le doy, se va a avergonzar en lugar de enojarse. El que tiene hambre, lo mismo. Y yo creo que en el folleto viene a ser lo mismo también. No le voy a repartir en la puerta de la catedral de mi ciudad folletos en contra de lo que están creyendo y haciendo allá adentro, no. Eso es falta de juicio. Pero puedo muy bien darles otro tipo de folleto, invitarles a otro estudio bíblico, invitarles a una iglesia. Y yo creo que Dios va a usar. Le digo que a mí el que más me maravilló fue ese folleto tirado ahí en el Sahara. ¿Cómo llegó ese folleto allá? La única manera es que alguno de España pasó por ahí y lo tiró, ¿no? Porque estaba en español y ahí no hablan español. Pero cómo el folleto llegó hasta ese momento preciso, necesario para aquella vida. Gracias, hermano. Tenemos un comentario más aquí, aludiendo a un comentario que hizo anteriormente. Cierto, pastor, hay que cuidar el léxico, el vocabulario, las palabras en el continente, en diferentes partes de los países que lo constituyen. Una cosa no tiene el mismo significado en otra región. Por eso es preferible escribir de la forma correcta y hablar adecuadamente. Es muy bueno reimpulsar los tratados, tocando temas de actualidad que te permita reflexionar o por lo menos, perdón, se me movió, escribió alguien más, o por lo menos nos haga tomar conciencia, por ejemplo, el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente y la pertinencia que tiene Dios con ello. La Biblia que nos dice y por ahí vamos, ¿verdad? Como dando ejemplos, ¿verdad? Aquí otro comentario de Victoria Meléndez. El equipo Ministerio Ocúpate en la lectura hoy le envía saludos al pastor René Zapata. Muchas gracias por este tema tan importante. Que Dios les siga usando y bendiciendo. Gracias. También Katia Lorena dice, muchas gracias, hermano Zapata. Adelante. Una tía cristiana siempre repartía folletos a todo lugar donde iba. La recuerdo compartiendo con un taxista. Ella lo hizo hasta avanzada edad. Nadie le rechazaba. También imagino que por respeto a sus años. Ella ya se encuentra en la presencia del Señor. Saludos desde Perú. Muchas gracias. Bueno, qué bendición. Y gracias, Elsie, a todo tu equipo, Keila y también Ramón, porque estamos alcanzando a muchos de diferentes países, quizá con una necesidad que ni la habíamos tomado en cuenta. Y yo creo que ahora ya hemos despertado un poquito más el interés sobre el folleto, el evangelista olvidado. Muchas gracias por haberme invitado. Fue una bendición estar con ustedes también. Muchas gracias a usted, hermano René Zapata. Yo creo que todos estamos muy agradecidos por su participación y compartir esa experiencia, esa sabiduría que el Señor le ha dado y de animarnos realmente a muchos que ya teníamos el folleto olvidado, ¿verdad? Porque muchos nos dejamos contagiar a veces por ya está pasado de moda o lo vemos, pensamos que nadie lo va a leer, pero realmente son testimonios poderosos los que uno escucha y que nos animan a retomar y sobre todo esto de escribir, diseñar para los que nos están escuchando que tienen todo este tema de la escritura, pues escribir un folleto es un nuevo reto, ¿verdad? Manuel Javier, Dios bendiga, Pastor René, bendiciones, Manesi, muchas gracias. Y bueno, estamos llegando aquí al final. Por último, pues quisiera dar unos últimos avisos. Agradecer por este tiempo a todos. Sabemos que apartan esta hora de sus agendas. Saludos de Monterrey. Gracias, Alicia. Y quisiéramos pues compartirles que ustedes pueden ser parte de MAI América Latina. Si les interesa y quisieran, están invitados a pertenecer al grupo privado de Facebook. Es un grupo privado, entonces estaremos solamente ahí los de MAI y lo encuentran como MAI América Latina en Facebook, ¿verdad? Ahí encontrarás eventos, recursos editoriales para la comunidad cristiana en América Latina.
Podrás conocer gente de muchos países que comparten inquietudes, conocimientos y experiencias sobre la lectura, la escritura y sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, que estamos viendo cómo va tomando fuerza, sabiduría y que Dios nos manda a ser más extensivos por todos los lugares del mundo, ¿verdad? Entonces, esa es una muy buena oportunidad de conocer tanto personas como recursos y eventos como estos, ¿verdad? Que son webinarios que nos animan. También quisiera invitarlos a apartar el martes 11 de octubre, en esta ocasión a las 4 de la tarde, hora del Centro de México, porque tendremos el siguiente webinar que mes tras mes tenemos, gracias a Dios, y el siguiente tema será los 10 mandamientos de redes sociales para autores. Este es a cargo de Gisela Erazo desde España y será moderado por Iván Anaya. Entonces, anótenlo también para el siguiente tema, para nuestro siguiente mes. Y bueno, pues no nos queda más que agradecer muchísimo, hermano Zapata, a Hermoso, a las personas que han apoyado para esta participación. Agradecemos mucho el tiempo y en verdad ha sido una bendición para todos los que estamos aquí y seguramente para todos los que podrán ver la reproducción, ya que no pudieron participar en vivo el día de hoy, pero estarán grabados, así que lo podrán ver de nuevo si gustan o compartir con alguien más que crean que les interese el tema o animarlos a escuchar y retomar lo valioso que es el folleto. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.